Estamos de regreso en Veto a Saber, ahora para conversar con el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Beto, buenas noches. Gracias por estar nuevamente por aquí. Y también está con nosotros el abogado penalista Carlos Caro. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Quisiéramos volver los reflectores hacia Vizcarra, porque en medio de toda esta turbamulta nos hemos olvidado del personaje principal de este caso, ¿no? Estamos furiosos con la doctora Mazzetti, con con aquel, y Vizcarra, ya nos olvidamos de él. Aquí no. Así que vamos a revisar, por ejemplo, algunas de las frases que Vizcarra ha dicho sobre la vacuna. Adelante. Nosotros ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas, es decir, más del 90% de la población. Pero no la pueden aplicar hasta la autorización, que va a durar 6 meses. Eso no lo vamos a permitir y ya estamos haciendo las coordinaciones para tenerla en un plazo de 15 días máximo. Inmediatamente tengamos ya algún laboratorio, el primero acreditado. La vacuna parece ser que se la tendrá disponible en los últimos meses de este año. Bueno, el campeón de la mentira nos decía en agosto del año pasado que tenía ya asegurados 30 millones de vacunas y que en los últimos meses del año 2020 nos íbamos a vacunar. Pues se acabó el año y no llegó ni media vacuna. Y el tema aquí es que el presidente o expresidente Martín Vizcarra ha hecho uso de su cargo, evidentemente, pero además ha recibido una dádiva en medio de una negociación con una empresa o con una fabricante de vacunas internacional. Quería comenzar, doctor Caro, con ese punto, porque usted ha sido muy enfático en decir que aquí estamos ante un caso de corrupción porque el presidente que va a comprar las vacunas, ¿no?, se deja homenajear, se deja hacer obsequios, ¿no? Y evidentemente termina comprando todas las vacunas que le vienen a vender los chinos. ¿Cuál sería la figura penal? Ahí tenemos varias opciones, empezando por el delito de corrupción. Tengamos en cuenta de que los funcionarios públicos, por mandato legal, están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de dádiva, premio, prebenda, regalo, cortesía. Y peor aún, si estamos hablando del presidente de la República, en pandemia, respecto de un objeto súper valioso y escaso como es la vacuna, y en el marco de una negociación, porque ya la negociación con Sinopharm había empezado en el gobierno del señor Vizcarra, y tú no puedes recibir regalos de un potencial proveedor del Estado, con el cual además en enero de este año se cerró un contrato millonario, como ya todos sabemos. Entonces, eso nos ubica dentro de varias posibles figuras penales. Primero, el delito de corrupción o cohecho, del artículo 393 del Código Penal. Podría ser también un delito de concusión, si es que él ha abusado del cargo y ha presionado, por ejemplo, al señor Málaga para que le inocule la vacuna. O peor aún, cosa que la Fiscalía todavía no ha hecho, porque la Fiscalía ha sido muy prudente, o alguien diría blanda, el delito de colusión, que implicaría ya investigar si el contrato y las prestaciones, el precio, tiene relación con esos regalos que se han recibido por parte de algunos funcionarios. Ahora, conociendo a Vizcarra, tendríamos derecho a sospechar que la prebenda no es pues una vacunita, ¿no? Probablemente el olfato del lagarto lo llevaba hacia una presa mayor. Sí, lamentablemente todo acá puede suceder, y desde luego que el inicio de la investigación que acaba de empezar ha sido un poco lento. Recién hoy día la Fiscalía, luego de 6 días, ha ido a la universidad a tomar cuenta de la lista de los vacunados. Pero en circunstancias normales la Fiscalía tendría que actuar rápido y violentamente. El Código Procesal le otorga tantos poderes a los fiscales que podrían haber lacrado esa información, no el día de hoy, sino hace una semana prácticamente. Doctor Salinas, a nivel del Ministerio de Salud, ahora a cargo del doctor Ugarte, ¿qué se puede hacer para terminar de destapar todo este escándalo? Porque entiendo que hay una comisión investigadora del ministerio, que también está a cargo de otro exministro, pero quisiéramos saber qué puede conseguir puntualmente esta comisión para terminar de esclarecer lo que ha pasado aquí.
Claro, el primer problema que veo en la comisión es que se ha entregado una lista que aparentemente es incompleta. Es espuria, que ¿no? tiene muchos errores y que por lo tanto es un material que pudiera no permitir que la comisión arribe a un buen análisis. No solo es incompleta, sino que también es adulterada, ¿no? Y mal adulterada porque tiene nombres repetidos, porque tratan de decirnos que algunas personas se pusieron 3 dosis. ¿Eso tiene sentido para usted médicamente? Desde luego que no, y menos en un producto, en un fármaco que está en investigación. Se supone que si estamos haciendo un ensayo clínico es porque estamos probando una molécula, por eso está en su fase 3, y de ninguna manera la norma peruana, y tampoco, lo he conversado con muchos investigadores, se podría, por lo tanto, utilizar esta molécula, como se ha hecho en las demás personas, porque no tendría sentido, más allá de que la norma no lo permite, es clarísima, no tiene registro, etc. Significaría pues que para qué hago el ensayo si ya lo puedo aplicar. ¿Estoy haciendo entonces algo innecesario? Aquí hay un tema muy grave que yo lamento que investigadores de prestigio hayan caído en este juego. Quiero exonerar a algunas personas jóvenes, que inclusive estudiantes de medicina. Hay un alumno mío que he visto en la lista, que probablemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y él estaba haciendo el monitoreo y era el que llamaba por teléfono, iba viendo cómo se sentían los pacientes, etc. Al parecer han mezclado indebidamente a los estudiantes con los funcionarios o los personajes con poder que se han metido de contrabando en la lista. Entonces, para blanquearse, para limpiarse, se ponen al costado de los estudiantes, ¿no? Ese es el chocolateo que han querido hacer con la lista. Estamos en comunicación también vía Zoom con el doctor Luis Solari, quien también es exministro de Salud. Bienvenido al programa, doctor Solari. Gracias, don Beto. Muchas gracias, y me saludo a Carlos y también a Abel. Quisiera, para comenzar, que nos diera su impresión sobre lo que ha ocurrido el día de ayer. La ministra de Salud, Pilar Macetti, que nos había dicho que sería la última en vacunarse porque el capitán es el último que se hunde con su barco y etcétera, etcétera, tuvo que confesar que se vacunó, y no contenta con vacunarse ella, vacunó a su mejor amiga, a su chofer, y etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión quisiera hacer sobre esto? Mire, la mentira es un tema humilde y modesto comparado al cinismo político en un país que está cumpliendo su bicentenario y que no encuentra todavía a las mujeres y hombres que realmente cambien al Perú para siempre. Y yo creo que esta decepción o esa defraudación colectiva va a tener un impacto muy malo moralmente al país en el seno de la pandemia. En una pandemia con esta, con un gobierno de transición, obviamente la esperanza, la confianza son cuestiones fundamentales. Y basta recordar todas las frases que se han dicho, que son frases realmente con un componente muy grave de cinismo político, que linda quizá el doctor Max Hernández nos podría dar una opinión sobre eso. Yo no me atrevo porque no es mi especialidad. Pero hoy día han pasado cosas gravísimas, señor Ortiz y queridos amigos presentes en el set y ausentes, y es que el doctor Mala ha dicho que quizás he pecado de mucha discrecionalidad. Y eso significa de que si él ha utilizado discrecionalmente estas vacunas que no tenían autorización en el Perú, ni siquiera registro sanitario para ser utilizadas fuera del ensayo, primero, ¿qué discrecionalidad está aplicando adentro del ensayo? Entonces la universidad tiene que suspender el ensayo y hacer urgentemente una auditoría. Ya verá el Consejo Universitario si se queda con su rector o no se queda con él, para proteger el buen nombre de la universidad y el nombre internacional del Perú para capacidad para hacer ensayos clínicos.
El jefe de genómica de Cayetano ha declarado que todo el proceso ya está manchado. Segundo, el doctor Caro no me dejará mentir, al haber puesto un producto al presidente y a todas estas personas que no estaba registrado y autorizado todavía para ese uso, significa que ha expuesto la salud y la vida de esas personas, y yo creo que la carga ética en el colegio médico y la carga penal va a ser muy fuerte para esta persona. Y finalmente, lo que usted ha dicho muy bien, y disculpe que le diga, don Beto, que le cae tan bien eso de don Beto por este aire de padrino que tiene usted de la verdad. Eso de padrino se puede entender de varias maneras. Esas 1.200, No, padrino de la verdad. Está bien, gracias. Padrino de la verdad, mire, ser padrino de la verdad es un honor en un país asqueado como el nuestro. Muchas gracias, Entonces, doctor. Mire, las 1.200 vacunas flotantes. ¿Qué pasa con estas 1.200 vacunas que han ido a la embajada china? El canciller Wagner va a tener que actuar rápidamente. Si se utilizaron adentro de la embajada, es un problema que no nos compete. Pero si se utilizaron afuera para hacer un cabildeo político con vacunas que pudieron salvar vidas, eso sí nos interesa. Y doctor sí Solari, sería una situación muy grave, que sí, creo que el canciller Wagner es el canciller perfecto para convocar al embajador chino y que se esclarezca esa verdad. Y el otro hueco, ¿dónde están las otras 1.000 dosis? Dice que están en el container. Bueno, justamente sobre eso. Ojalá que el Ministerio Público las haya constatado. O sea, tiene tantas variables esta cuestión que inclusive habría que revisar si en el ensayo clínico no han aparecido voluntarios, ¿no?, de cierta línea ideológica, ¿no? Y eso, por supuesto, bueno, todos los voluntarios tienen una sola línea ideológica.